Esperen que ahora no. Esperen que no sé qué pasó acá. Que se me... Ay, un segundito, no sé qué pasó. Sí, no te preocupes. No, se me cerró el transmitir de Facebook que tengo que hacer, no, pero bueno, ya lo tengo listo. Prácticamente, ahora es más fácil. Un minutito. Sadinaye y Show, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirei Mondinaye Yiddish Show, a Programm von Argentiner Ivo für alle Liebhabers von Yiddish. Sholem Aleichem, Tayer Efraim, queridos amigos, ¿cómo les va? Muchas gracias por seguirnos. También este domingo 28 de febrero, último domingo de febrero. Pasaron ya 2 meses. Lucas, ¿cómo estás? ¿Ya descansaste un poco? Un poco descansé. Un poco. Ein bisschen habe ich sich abgeholt, aber nicht ganz. Noch nicht. ¿Qué hiciste todo el tiempo? Nada, vacaciones. Estuvimos de vacaciones todo febrero. Especialmente las últimas 3 semanas. Exactamente. Lucas, lo saludamos a Sergio Lerer, que él sí estuvo de vacaciones. Yo estuve de vacaciones y aproveché para hacer un cursito de Yiddish. Sí. Fantástico con mi Lerer, 2 cursos juntos hice, uno de humor y otro de Vilna, y me la pasé escuchando, estudiando también. No soy wie es darse sein, pero estudiando también. Y Silvia, ¿cómo estamos? ¿Cuándo empiezan las vacaciones con el micrófono prendido? Good morning, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno verlos. Otra vez en la pantalla. Itzikl, ¿vos vai dir? Uy, tengo para contarles, soy Spanish, soy Yiddish, prepárense. Bueno, rápido porque hay muchísimo material y vamos en este programa especial dedicado a Itzik Manger. Recuerden que hace una semana fue el Yortzeit de Itzik Manger. Vamos a hablar durante todo el programa acerca de Itzik Manger, su obra y su aporte. Tenemos muchas sorpresas y vamos al Retenish.
y quizá vamos a explicar, después de quien ustedes acierten quién canta, el sentido de la creación poética de Manger a través de su Rabbeinu Tam. ¿A qué WhatsApp tienen que comunicarse, Sergio? Como siempre, a nuestro WhatsApp, al 54 911 3770 2728. Por favor, WhatsApp 3770 2728. Y mensajes escritos al Shmueskestel. Qué linda palabra en yiddish. Chat de Fundación Ivo, donde ustedes están escuchando Dinaye Yiddish Show. Vamos a aclarar con todas las letras. Por favor, no llamar por teléfono, solo mensajes o al WhatsApp o al Kestel. Vamos al Retenish Lucas y después lo explicamos. Oi, wir singen das schöne Lied, Eidel, Diedel, Damm, wie die goldene Pave flieht über den schwarzen Jan und trockt eine Mola Brievele, a rose Liebesbrievele, fahre dem Rabbeinu Tam, fahre dem Rabbeinu Tam, ay, 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 dai, dai, ay, 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 dai, 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 ay, 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 diddlei, dai, dai, diddlei, dai, 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 diddlei, dai, dai. Wer hat geschrieben das Brievele, Eidel, Diedel, Dai, geschrieben hat das Brievele, die Malke von Türkei, geschrieben es mit reuten Tint, unverhasst mit es geschwind, mit heiße Tränen drei, mit heiße Tränen drei, ay, 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 dai, dai, ay, 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 dai, 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 ay, 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 diddlei, dai, 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 diddlei, dai, 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 diddlei, dai, dai. Was steht geschrieben in Brievele, Heidel, Diedel, du, Rabbeinu Tam, ich liebe dich, na was schweigst du? Nu, ich esse nicht, ich trinke nicht, ich werde zersetzt von Bänken nicht, ich habe keine Ruhe, ich habe keine Ruhe, ay, 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 nu was je tut Rabbeinu Tam, Heidel, Diedel, kratzt die Peis mit dem Bord und macht noch dreimal fett. Und das Ziegelenstahl, das heilige Ziegelenstahl, es hilft ihm unter me, es hilft ihm unter me, 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 ay, 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 diddlei, dai, dai. Und wo je tut die Rebetzen, Eidel, Diedel, Doi, sie schlagte mit a Walgerholz und sagt so nimmer so, ja, schick's es liegen dir in Sinn und jach, wie bin dein heißgeliebte Freu, dein heißgeliebte Freu, oi, 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 trefft, wer es hat das Lied gemacht, Heidel, Diedel, Damm, a Schneider, Jung hat das gemacht, soll hachis dem Rabbeinu Tam. Ich hab es zwischen Tag und Nacht, hat alle zerreingelacht, akkurat zum Gran, oi, akkurat zum Gran, ay, dai, dai, dai. Ay, 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 dai, 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 dai. Quien cantaba es fácil, pero el retenish difícil sería ¿quién es Die Malke von Türkei? ¿Y a qué bardo, a qué actor primitivo, fundador de los Brothers Singer se refería Manger? Y esta canción, esta poesía, muestra perfectamente la visión baladesca de una realidad antigua y contemporánea que siempre caracterizó a Manger, incluyéndose en el relato. Pocos saben seguramente, los que vinieron al seminario y escucharon a Perla Sne saben quién fue Welsbarger.
pero lo que no muchos saben, que Welsbarger, por algún problema de polleras que habrá tenido, se tuvo que escapar a Constantinopla, donde muere en 1884. Ya había sido famoso en Galicia, pero termina sus últimos días en Constantinopla con Mal que le Diceine, su última conquista amorosa. Era un tiro al aire de Welsbarger. Todo eso está reflejado en un ciclo de poesía popular que Manger publica en 1937. Esta canción pertenece a ese ciclo y como nuestros alumnos del seminario se enteraron de Welsbarger, Elio Kunzunzer y poetas contemporáneos, vamos a hablar un poquito mit zwei Lehrerkes del seminario que estuvieron trabajando denodadamente con nuestros alumnos que creo terminaron contentos. La pregunta es, Lehrerkes, si ustedes van a encender los micrófonos, van a poder responder a mi pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sintieron? Neje Lomirer Nagutvort. ¿Cómo fue, Neje? En principio les quiero contar que cuando se me habló de un curso de gramática para un intensivo, me preocupé un poco. Pero como el curso no lo hacen solamente los profesores, sino también los alumnos, cuando empecé a trabajar con ellos, me di cuenta que el grupo que se formó era maravilloso, y no lo digo así por quedar bien, maravilloso, muy participativo, cosa que para trabajar en Zoom ya es mucho decir, porque aparte evidenciaba que leían el material que se había mandado, inclusive gente que había estado ausente, al día siguiente se ve que había escuchado la grabación porque me hacía preguntas, por ejemplo, tal punto no me quedó claro o cosa por el estilo, y como todo, en realidad, si vamos al caso, todo lo que se habla, la palabra hablada y escrita tiene gramática. Entonces, para matizar un poco, usé, como usamos siempre en el Ivo, muchas canciones, porque aunque no recuerden después toda la letra, el texto, hay expresiones que eran las que yo quería fijar, que sí las recuerdan. Y por otra parte, para terminar, les cuento que tuve una gran suerte, que en este grupo teníamos a dos de los grandes talentos musicales del Ivo. Estaba Marisa Malchiodi y estaba Yasmín Garfunkel. Así que cada vez que había que presentar alguna canción, y eso les tengo que agradecer a ellas infinitamente, porque había canciones que no las tenían en el repertorio, que yo les mandé la música y la letra y que las prepararon especialmente. Así que realmente lo disfruté muchísimo. Lo demás hay que preguntarles a los alumnos, como vos dices. Los alumnos ya contestaron, pero yo hago mías las palabras de Lucas. No hay que tener buenos maestros, hay que tener buenos alumnos. Exactamente. Y Esther, vos sagst. El curso que tuve yo era sumamente interesante y sumamente variado. Variado en lugares de residencia, variado en horarios, entraban todos a horario, pero algunos entraban a las 7 de la mañana, con lo cual cuando terminó el curso y todos dijeron que querían seguir y van a seguir, pidieron por favor que en horario de Buenos Aires fuera más tarde, porque se tenían que levantar a las 6, 6:30 de la mañana, 7, y ya les dijimos que vamos a contemplarlo.
muy interesante el curso, con gente diversa que fue amalgamándose hasta que se conformó un curso que podía aplicar la cabeza y el corazón. Eso fue, creo que, el objetivo principal del curso. No solamente hacer un curso racional, intelectual, porque estábamos en una universidad y estábamos en el IVO, sino que también podíamos aplicar el corazón a cada palabra que decíamos. Vivencial, racional, intelectual, afectivo, y el curso funcionó a las 1000 maravillas. Lo mismo que con Nehama, hubo alumnos que algunos días no podían entrar, al día siguiente estaba la clase escuchada, y los que no tenían clara alguna cosa podían preguntar y se volvía a explicar. Un curso sumamente positivo. Bueno, entonces ya anotarse para los cursos regulares que empiezan en abril y para el tercer seminario internacional que ya está programado para julio. Hay que entrar a la página del IVO, ya está el formulario, nos indican los horarios, los niveles, los vamos a conversar con los alumnos y como dijimos, Neje y Esther, no terminamos y empezamos de nuevo. Como Así siempre que, en el judaísmo. como siempre en el judaísmo. Así que realmente tuvimos alumnos, tuvimos letters, tuvimos najes y seguimos adelante y estamos todos muy contentos. Los que trabajaron desde lo técnico, los que aportamos desde nuestra condición profesional y seguimos adelante. Quiero agregar que en este curso, así como en el curso de Nehama estaban Marisa y Yasmín, en este curso había gente que tocaba muy bien el piano y gente que pintaba, gente que pinta. Entonces, a medida que avanzaban las clases y los alumnos se iban conociendo entre sí, fueron compartiendo con sus compañeros aquello que es su hobby, su pasión, su talento. Y les enviábamos a la noche, cuando los alumnos enviaban material, se los compartíamos a todos. Tenemos hermosísimas grabaciones en piano de canciones en yiddish y tenemos hermosos cuadros hechos por los alumnos. Que seguramente vamos a compartir con nuestros oyentes en próximas audiciones. ¿Puedo hacer Neje. un comentario chiquitito? Tuve el gran gusto de reencontrarme con un ex alumno de la escuela primaria, von mit 40 Jahren zurück, que vino al curso y realmente me dio una satisfacción y un gusto enorme, nada más. Y ese es el objetivo de la Fundación IVO, Sí, The sí, Golden dijo. Decade. Y dijo eso, que tantos años no había escuchado que en Yiddish Word y que estaba feliz de poder estar en estos grupos. Dayeno, ya es kommt zu Pesach, Dayeno. Y seguimos trabajando. Muchas gracias, Esther, muchas gracias, Nehama, y ya prepararse para los programas que... ¿Cuándo empezamos, Sergio? Mit dem Mikrofon wohl gewinn besser. Meinst du, así es besser hoy? Jo, jetzt lernt man ein Jiddisch Wort. Bueno, tenemos un montón de actividades y quiero un poco repasarlas. Tenemos, como yo la llamo, Teures die Bestes Heure, con nuestro querido Eliezer Shem Tov todos los lunes al mediodía, y en abril comienzan nuestras actividades de los miércoles, que son 3, Zingerai o Zumgerai, con Marisa Malchiodi y sus amigos, que es el segundo miércoles de abril comienza. Y el tercer miércoles tenemos Masterclass con Gustavo Bulgach,
todos a las 19 horas. Y tenemos también otra actividad, Aharon Jovid, Yiddish Tish, con nuestro queridísimo Abraham Lichtenboim. Así que todos los esperamos en estas actividades, y para inscribirse en estas actividades tienen que escribir a info@ivo.org.ar. Y repito, info@ivo.org.ar. Y también empiezan nuestros cursos. Nuestros cursos regulares comienzan en abril. Son 15 cursos de diferentes niveles, y para inscribirse ya pueden empezar a inscribirse a partir del 1 de marzo. ¿Escribiendo dónde? A cursos@ivo.org.ar. Esto va dedicado especialmente para los que suelen decir: ay, cómo me gustaría estudiar Yiddish, y repiten eso por años y años. A concretar, cursos@ivo.org.ar. Y en la página de Fundación Ivo ya va a estar publicado el formulario de preinscripción. ¿Cómo decís vos, Sergio? Fachhab. Otazoy. Sí, Itzik. Dos cosas quiero contar. Una que tiene que ver con Manger. Hace muchos años atrás, cuando yo estudiaba en la Midrashá, en un acto de fin de curso vino mi moré de Yiddish en la Midrashá, que de casualidad está acá en la pantalla, y me enganchó para cantar, no sé si se acuerda. No. Para cantar con Marta Price, que hoy vive en Kisufim. Cantamos 2 canciones de Manger, una era Die Goldene Pave. Eso como al pasar. 2, quiero contar algo de Farshab, porque me quedó. Yo participo en algunos otros programas de radio, y me llamó la corresponsal de Clarín en Francia, que se llama María Laura Viñolo, que coordina un programa que se llama Corresponsales en Línea, no importa. Entonces empezamos a hablar y me dijo: bueno, Itzik, entonces ¿a qué hora te llamo para que salgas al aire? Y dije: escucha bien, Fashab. Y me dijo: perdón, pero bueno, ya está, ya lo tenemos incorporado, el Fashab. Pero Sergio nos debe, que en algún programa lo va a contar, de dónde viene. Es lo que iba a decir yo. Hoy no, porque hay mucho material. No lo voy a contar ahora, pero quiero decir que tiene un dejo de tristeza y melancolía. Ya se los voy a contar algún día. Antes a Freiliche Program nos ya acierta, casi acierta Batia Litvak de Israel. Acierta quien canta, pero no la acompaña el que vos decís Batia, no en esta grabación. Y el Rebe no es un Rebe cualquiera, es Rabbeinu Tam. Y Manger, con esa inteligencia y el humor que tiene, introduce a Rabbeinu Tam, y nadie sabe por qué lo hace. Porque la carta al Rabbeinu Tam tiene que ver con las responsas rabínicas, Shailes en Chuves. Y Rabbeinu Tam escribió un libro en su momento, nieto de Rashi, que se sigue utilizando hasta hoy en día para los divorcios. Es decir, el tema de la canción no es otra cosa que la relación tormentosa de Wewelsbarger, Malkele de Sheine, y un divorcio al que recurren a Rabbeinu Tam de 1000 años antes para solucionar el entuerto. Ese es el humor de Manger. Parece tan popular, tan sencillo, pero hay que descifrar el mensaje de Manger. La balada de Manger tiene que ver con esta soap opera, esta novela, Wewelsbarger, Malkele di Sheine, la mujer que quiere el divorcio y le escribe a Rabbeinu Tam. Es para hacer un sketch. Así que para seguir hablando de Manger, Lucas,
Lo Mirone mit Manger. Seid Schieden, schau still, seid Schieden, schau still, seid Schieden, schau still. Wir fangen an dem Purim-Spiel. A Purim-Spiel in Rahmen, wo es hat 1000 Tamen. A Purim-Spiel in Rahmen, wo es hat 1000 Tamen. Seid Schieden, schau still, seid Schieden, schau still, seid Schieden, schau still. Wir fangen an dem Purim-Spiel. Wer es wird es lehnen, wird wie ein Biber weinen. Und wer es wird es hören, wird lachen mit Tränen. Und gehen sie alle stille, die Helden von der Megille. Ach, ein schwerer ist der König, wo es viel trinkt, ist ihm wenig. Es da Malke de Grine, und was in der Krenoline? Mordge de Kuchematik. En Holmene Roosje, der Latik. Zeire Stimmach Schäfer, Schell wie am Gate. Bei Susu der Redakter, wo's hakt der Scheinig hakt er. Und zwischen die alle Größelei steht fast Rigosse bei der Seite. Und zwischen die alle Größelei steht fast Rigosse bei der Seite. Wird euch allein erzählen, Was tut im Lungen quälen? Ich will euch allein erzählen, was tut mich noch quälen. Und zwischen die alle Größelei steht fast Rigosse bei der Seite. A Kitzer, die alle Sachen, auf zum Weinen und zum Lachen, und euch wir sogar liegen, Herz und Wärts an Schwiegen. Seid Schieden, schau still, seid Schieden, schau still, seid Schieden, schau still. Wir fangen an dem Purim-Spiel. A Purim-Spiel in Rahmen, wo's hat 1000 Tamen. a Purim-Spiel in Rahmen, was hat 1000 Tamen. Seid Schieden, schau still, seid Schieden, schau still, seid Schieden, schau still. Wir fangen an dem Purim-Spiel. Queridos amigos de Dinaye Yiddish Show, en este programa dedicado a Itzik Manger, teníamos que tener un invitado especial que trabajó las últimas 3 semanas preparando un espectáculo único que muchos de nuestros oyentes, cuando los invitamos a ver algo, participaron. Y los que todavía no vieron, los Megille Lieder, que dirigió Mike Burstein, pueden ingresar a la página de Fundación Ivo en Facebook y van a gozar 1 hora 3/4 del espectáculo hecho sobre un texto literario magnífico. Por eso tenemos a su director, Rep. Mike Burstein, un placer tenerlo en directo en Dinaye Yiddish Show. Encantado, encantado mi amigo de tantos años. ¿Cuántos años nos conocemos? Vos tenías la misma edad que yo y eso fue... Y ahora ya no tengo la misma edad.
Ahora ya no tengo la misma edad que tú. No, vos yo sos tenía, mucho pero menor, ahora no. Vos sos Ah. mucho menor que yo. Bueno, así pasó. Mira, te quiero una cosa. Dijiste el de Ivo, no es de Ivo, es del Yo Congreso. dije, no, amigos del Ivo vieron. Bueno, ok. Pero está No, en el el Congreso. espectáculo, no, el Culture Congress, nuestro querido Eso. amigo Shane Baker. Shane Baker, eso. Querido amigo del Ivo y de Buenos Aires. Así como vos amás Buenos Aires. Explícame por qué amás Buenos Aires. Porque mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas ni olvido. El farolito de la calle en que nací. Porque Buenos Aires para mí es mi Buenos Aires querido. Yo empecé mi carrera profesional en el Teatro Soleil, en la calle Corrientes, enfrente del Abasto, en 1952. Así que para mí Buenos Aires es como mi casa, mi amor, y siento porteño. Y acabas de decir el año en que nos conocimos. Acabas de decir el año. Fuimos juntos al Schule. Vamos a decir a los oyentes que nuestro conocimiento es de condiscípulos del Schule Pérez. ¿Vos fuiste al Yuldamet Pérez junto conmigo? ¿Y vos también? Jugábamos en el recreo. Ay. Bueno, ahora sabemos. Erzähl keinem nicht. Nein. Mike, no. Mike, decime una cosa. Sí. Contame cómo se gestó estos últimos Humisch-Lieder. Megille-Lieder. Entschuldigung, hoy hablamos de Humisch y Smirarein Humisch en Kopf. Megille-Lied. Ya. Bueno, mira, Se cortó, estoy volviendo a conectar Facebook, ¿sí? Ahora volvemos. Perfecto, Lucas. Ahí aviso en el chat para que la gente sepa que es algo pasajero. Ahí aviso. Dale, no sé por qué se me deslogueó. Ya no me está logueando. Seminario.ivo, arroja. Fund, Ivo, 48. ¿Pero que te estás logueando a Zoom? No, Facebook se me deslogueó. Ok. Dice, Seminario Ivo no está asociado con ninguna cuenta de Facebook. ¿Qué pasó? A ver. ¿Seminario Ivo te dice? Claro, que es la que yo había usado antes. Sí, está la cuenta que yo estoy No, es usando. info. ¿Por qué No, seminario? pero en Facebook no me deja loguearme con el usuario de Facebook que está usando, con el que el usuario Porque te de estás Facebook. logueando a seminario. Vos tenés un usuario en seminario. Logueate con tu usuario con el mail que... vos te habías logueado con seminario, me dijiste. Claro. Qué raro. Y ahora me dice que no existe ese usuario, rarísimo. Como que me... Cerrá todo el browser y abrilo de vuelta. ¿Vos avisaste que ya volvemos? Sí. A ver. Nosotros nos quedamos, ¿verdad? Sí. Sí, pausa.
Megillah Lieder. Entschuldigung, hoy hablamos de Humish y mirará en Humish en Kopf. Megillah Lieder. Ya. Bueno, mira, el Megillah de Itzik Manger, el original, que hicimos en 1965 y hizo una revolución en el Yiddish en Israel, porque hasta entonces el Yiddish en Israel no querían los líderes del país, querían en esa época que hebreos era el idioma nacional y tenían miedo que Yiddish podría ser un peligro contra el hebreo. En el 65, 3 o 4 sabres en Israel, Chaim Hefer, Dan Ben Amotz, Yankele Agbon, decidieron que querían producir un musical basado en las poemas de Itzik Manger, Megillah Lieder, pero decidieron que Manger no se puede traducir al hebreo, es imposible. Así que vinieron a nosotros, a mí, a mi papá, Pesach, Lilian, y a mi hermanita melliza, y nos dijeron, queremos que ustedes, como actores del teatro Yiddish, ustedes son los únicos que pueden realizar esto. Y empezamos y fue un éxito enorme en Israel en el 65, 65, y en esa época trajimos a Manger mismo, a Itzik Manger a Israel, porque era casi ya desconocido y para él fue como una nueva vida le dimos y se enamoró de la obra y del musical. Después llegamos en el 68, llegamos a Buenos Aires. Así es. De Itzik Manger, en el Teatro Argentino, con narración en castellano. Y de ahí fuimos a Broadway y fuimos la primera obra israelí en Yiddish, además, en Broadway. Y en Broadway teníamos ya narración en inglés de un poeta muy, muy grande judío que nos dio esa narración en el mismo estilo de Manger. Y hace más o menos un mes que yo hice con Shane Baker, con el Congreso, una versión Zoom del D-Book. Fue un experimento para ver si también, perdóname, también nuestros oyentes participaron de ese experimento porque lo anunciamos en Die Neue Yiddish Show y agradecieron esa locura de hacer D-Book por Zoom. Sí, y uno de los participantes fue en Buenos Aires, fue Rafael Goldwasser, exactamente. Entonces, esto me dio la idea y Shane Baker me dijo, ¿qué hacemos? Algo siguiente, ¿qué podemos hacer? Y él me dio la idea hacer de Megillah. Entonces le dije, bueno, es una gran idea, pero hacer el Megillah de Itzik Manger con la música, el musical, es imposible. Hacerlo en versión... Vamos a hacer algo. Vamos a interrumpir un segundito. ¿Cómo no? Y vamos a hacer escucharle a nuestros oyentes la introducción a la Megillah Lieder que se hizo en el teatro. Y después vamos a continuar hablando con Mike. ¿Cómo no? Adelante, Lucas, manda el tema musical, por favor. Pastrigosse schickt a Gruß mit de Fegel. Flies, fegerlich flies, getreie, auf der Malke estes Dach,
und singt so lang getreue, bis sie wird werden wahr. Der zählt sie rot mich begegnen, Vogeln in mitten weh, a Reiftel Bräut in der Torbe, das ist mein ganzer Vermeil. Fließ, Fegele, fließ, getreue, auf der Malke es sagt, und singt so lang, getreue, bis sie wird werden wahr. Und fragt sie, der zählt ihr Getreue, was ich hab zu euch gesagt, zu euch und zu alle Winden, als wenn ich wollt vermocht. Zum Reiftelbräut in der Torbe und zu der Nodel in Latz, die schöne Esther Hamalke, her ich die Welt wie die Katz. Fließ, Fegele, fließ, getreue, auf der Malke Esther sagt, und singt so lang, getreue, bis sie wird werden wahr. Nur wie hat gesagt von Fosse, mein alter Meister Amor, a Mensch, was denkt, ist starker von Eisen und von Stuhl. Gerecht ist Tage der Meister, s'ist Perl sein jedes Wort. Die Bänkschaft hat mich vertrieben und treibt mich von Ort zu Ort. Fließ, Fegele, fließ, getreue, auf der Malke Esther sagt, und singt so lang, getreue, bis sie wird werden wahr. Und Tomer seht ihr Getreue, die Malke lässt fallen a Trär. Habt's die Trär auf die Fliege und bringt sie zu mir her. A Trär von a weiter Geliebte, ist euer Stiefel verweht. Sie macht die Gringer schwerer, das einsame Wohnen in Weg. Fließ, Fegele, fließ, getreue, auf der Malke Esther sagt, und singt so lang, getreue, bis sie wird werden wahr. Lo que acabamos de escuchar se escuchó empezando la representación en ese famoso club de Haim Heffer y Dan Ben Amotz, el Hammam Club en Yafo. ¿Es así, Mike? Es así, y el Hammam es un Schwitzbud. Eso quería que expliques. Claro. Cómo Dan Ben Amotz y Haim Heffer tuvieron el coraje de transformar un baño turco, hammam, en una sala de espectáculos. Bueno, eso fue ya una sala de espectáculos íntimes en Yafo, en Yafo. Y ahí pusieron la Megile, nuestro Megile, y al principio el público yiddish que estaban acostumbrados a ver nuestros espectáculos musicales del teatro yiddish de Pesach Geburstein, al principio no llegaron porque no entendieron el estilo que Shmuel Bunim, que fue el director, regisseur de la obra, y Dubi Zeltzer, la música de Dubi Zeltzer, ellos no entendieron el estilo del comedia del arte que hicimos, el Purim. Porque era revolucionario y moderno, y como decía Unamuno, para moderno lo clásico, y no entendieron un Purim-Spiel.
Ellos pensaron que un Purim-Spiel es el maíz de Purim. Sí, y además estaban acostumbrados a ver en el escenario costumes y ¿cómo se dice? Requisiten y todo lo que estaban acostumbrados, y los cuentos normales del teatro yiddish, de Hussen, de Kalle y todas esas cosas. Y lo que pasó es que durante un mes no llegaron, el público nuestro no llegó. Y mi papá me dijo, os me gebracht an Imglick, was hast du mir umgebracht? Os me Kalle gemacht in el teatro. Y uno de los productores, Yankele Agmon, que falleció hace poco, dijo, Mr. Burstein, espere, usted ya va a ver. Déjeme, estamos haciendo unas pruebas y el premier va a ser en Tel Aviv, en Yafo. Bueno, esa noche de la premiera en Yafo llegaron todos los periodistas y el siguiente día salió en todos los diarios las críticas mejores que han visto en Israel en todas las épocas del teatro. Y de este momento llegaron a ver la Megillah el público israelí que no conocía el Yiddish, porque la narración fue de Chaim Hefer, y llegaron todos los líderes del país, Golda y Moshe Dayan y Rabin, todos llegaron a verlo. Y entonces el público nuestro del teatro Yiddish empezó a entender que es una cosa muy especial, y empezaron a llegar a Yafo, a este Schwitzbud, y me acuerdo que llegaron y preguntaron, entschuldigt, wie ist du der Schwitzbud, wenn man spielt Yiddish Theater? El baño turco donde hay teatro Yiddish. Bueno, el resto es la historia del teatro en Israel. En esa época también estaba una reunión del Teatro Internacional, fue un congreso del Teatro Internacional. Y después del congreso votaron todos los delegados de todo el mundo que la obra mejor que vieron en Israel durante el congreso fue de Megillah de Itzik Manger. Bien merecido el premio. Ahora, hace un mes más o menos, yo sabía que estamos llegando a Purim en este mes, y Shane me dijo, ¿por qué no hacemos el Megillah? Bueno, hacerlo Megillah como fue el musical, le dije, mira, es imposible en estas condiciones de COVID, de este pandemic. No podemos entrar en un estudio y grabar la música y grabar los canciones, y no tenemos la posibilidad. Todos estamos en casa. Pero yo le dije, mira, ¿por qué no volvemos al original? Al principio tenemos el Megillah ciclo, que las poemas que Manger escribió, que fueron la base del musical. ¿Por qué no hacemos el original? Y nuestro mazel fue que fue muy difícil encontrar la narración que teníamos en Broadway, que fue escrito de un gran poeta en New York, y empezamos así muy despacito construir un zoom de la Megillah, pero empezó muy chiquitito, y despacito agregamos cosas
Y eso fue gracias a nuestro técnico, Uri, y los actores que yo quería, todos fueron de acuerdo de participar. Y entonces lo que vamos a hacer, Mike, sí. vos darf mir sein erzählen, que vayan a verlo, entren a la página del libro y nosotros vamos a seguir hablando. ¿Cómo no? Vamos a seguir hablando de una película que también pasamos en el libro, que se llama Der Comedian. ¿Qué te pareció el trabajo de Goldfinger? Bueno, ese documentario ganó el primer premio, el Oscar israelí, Pras Ophir, cuando salió. Y fue una cosa increíble porque él me llegó a mí y me dijo, queremos hacer un documentario sobre tu vida. Eso fue en el año 1995. Y yo le dije, mira, que estoy demasiado joven para que hagan un documentario por mí. Espera hasta que sea 80 o 90. Me dijo, no, nosotros creemos que tu vida es muy interesante. Entonces dije, bueno, si quieren, prueban. Empezaron, ellos no sabían nada sobre Yiddish, no conocían el idioma, y despacito empezaron a entender que no es solamente mi vida, pero mi vida tiene que ser también la vida de mis padres, de mi hermanita, del teatro yiddish, de la historia del teatro yiddish, del pasado y del futuro y del presente. Y trabajaron casi 4 años para salir con, yo creo, una maravillosa historia, no solamente que empieza con mi papá, con mi mamá, con mi hermana, conmigo, y con una importante visión sobre el teatro yiddish mundial. E invitamos a nuestros oyentes, los que todavía no la vieron, vayan, vale la pena, búsquenla, nosotros vamos a ayudar a buscarlas. Pero Mike, queremos saber cuáles son tus planes. Sabemos que estás programando as de Ospilkes en determinado lugar del cuerpo, en de Arbest schweren bitter. Contanos, anticipanos a la Yiddish Shu, ¿qué proyectos lindos tenés? Mira, no es un problema, es la realidad que yo no puedo salir y actuar. Estamos en una nueva realidad que tenemos que realizar, que eso va a mantener bastante tiempo. Y tenemos que, como se dice, acostumbrarnos a esa nueva realidad. Y eso es lo que estoy haciendo. Ya hace 1 año que estoy en casa. Todos estamos en casa. Y felizmente tuvimos el fargenign de escucharte el año pasado cuando hicimos el homenaje a los rescatistas después del atentado. Sí. Te vemos activo en muchos lugares. Vean por favor Timegile Líder en la página de la Fundación Ivo, Irbetanueu. Bueno, pero mira, lo que estoy haciendo, empecé el año pasado un canal mío en YouTube que se llama Mike Burstyn and Friends. Momentito. Necesito que digas exactamente dónde está ese blog y yo te lo voy a promocionar con una sola cosa. Si ustedes quieren escuchar a Zubin Mehta hablando en Yiddish, tienen que buscar ese blog que Mike va a anunciar ahora. Bueno, hay 2 lugares que se pueden ver en mi YouTube, que es
Mike Burstein, M-I-K-E-B-U-R-S-T-Y-N, y Friends, amigos. Eso es en YouTube. También ahora empieza en un canal nuevo que salió que se llama Juicy TV. J-E-W-Z-Y TV. Y ese canal también va a tener todas mis entrevistas con todos mis amigos. Es J-E-W-Z-Y, Juicy TV. Nosotros los vamos a promocionar y Bli Neider, trataremos de cumplir tu sueño de visitar nuevamente tu Buenos Aires querido. Eso depende en ti. Yo estoy listo No solo mañana. de mí, no, ni de vos ni de mí. Nosotros estamos de acuerdo. Ahora tenemos que el Shidech lo quiere hacer Rothschild. El Shidech tiene que hacer el de ahí De arriba Rebuenos, también. el de Rebuenos. Que mira, el momento que pasa todo este peligro y cuando tenés un poco de peche, peche, yo estoy listo subir al avión y llegar a Buenos Aires. Fundain Moiling Gotzoyern es un placer. Sí. Otra cosita muy chiquita, espérame un segundito. Yo acabo de grabar, y eso va a ser muy interesante, acabo de grabar canciones de Mark Warshawski. Ahora, eso va a salir en Israel y también te lo voy a mandar casi 30 canciones que Warshawski escribió, las letras y la música, que casi 80-90% nunca lo han oído hasta ahora. Realmente la mejor noticia para nuestros oyentes, el mejor anticipo. Yo te lo mando, lo que tenemos hasta ahora, y lo puedes pasar. Son cosas tan lindas que bueno, todos conocen al Oif Prepechik, pero lo que encontramos fue un treasure, es un tesoro. Un tesoro de lo que nos dejó Mark Warshawski. ¿Sabes a quién se lo tenemos que agradecer, Mike? A Sholem Aleichem. Claro. Porque Sholem Aleichem is intergangen die Urn para publicarlo. Y ellos siempre hicieron giras juntos. Totalmente. Y hablaron juntos y gracias a Sholem Aleichem tenemos es como Gibirtik. Exactamente. Como un Gibirtik y cosas muy... Así es. Y yo te mando, vas a poder pasarlos. Nuestros oyentes y todo el Ivo agradecido, Mike, fue a un Fargenim. Nos alegraste el domingo. Gracias, querido, y mando un Purim Sameach, a Freilach un Purim a todos, y esperamos un día que nos vemos en persona y no sobre Zoom. Pero por lo menos no podemos ver. Bis in der 20 en Ashenem Dank dir. Ashenem Dank dir. Sei gesinnt. Bli Neider. Ciao. Ciao. No. No, ¿qué les pareció? Sehr interessant, Mechaye. Sehr interessant, Mechaye. Itzikl. Sogar geht Wort von Eretz Israel. Primero quiero contarte, escucha, yo vi en Israel en el 72 una versión de Megillah, no por la familia Burstein, Shmuel Segal hacía de Mordejai, Nira Rabinovich actuaba, o
sea, otra versión, pero después de haber ido todas las noches con mi papá y mi mamá al teatro argentino, mis compañeros no sabían, yo sabía todo de memoria, las canciones, los diálogos. Bueno, vamos a contar historias. Miren, de acá hasta que ocurra, dos temas, elecciones y corona. Pero quiero contar un hecho este fin de semana. Un barco de carga israelí que navegaba con bandera de las Bahamas fue atacado en el estrecho de Omán. Hoy ya está confirmado que fueron naves iraníes que la atacaron, pero fue hecho de tal manera de no hundirlo, sino de atentar contra el barco. Hoy se habla que tiene que ver con mensajes que manda Irán a Biden y a Israel. No nos olvidemos que se está hablando de que Estados Unidos quiere volver a la mesa de diálogo con Irán por el tema nuclear, pero que va a ser más duro, más blando. Punto número 1. Elecciones. A medida que se aproxima el día de las elecciones, que va a ser 23 de marzo, queda más claro que hay dos grandes bloques. En realidad hay tres, como corresponde in de Yiddish Medine. Uno que es solo Bibi, otro que es cualquiera menos Bibi, y uno que todavía no se decidió. Y esta vez, Abraham, a diferencia de otras veces que vos siempre decías, Lieberman va a decidir, esta vez Lieberman no decide. Primero porque Lieberman está claramente con el bloque no Bibi, y que va a decidir es Bennett. Todas las encuestas le dan entre 11, 12 y las mejores 13 mandatos. Es el único que nos dijo, él habla todo el tiempo de que él es la persona para cambiar y que él va a liderar y que él va a ser primer ministro, pero es el único que no declaró todavía que él no se va a sentar con Netanyahu. Eso quiere decir que en la sumatoria de los bloques, y hoy hay declaraciones de allegados a él, no él, que dijeron que si la opción es que si no hay un arreglo, vamos a una quinta elección en poco tiempo, él se va a sentar con Netanyahu, o sea, Yemina va a ir con Netanyahu, pero le va a hacer un precio, no le va a hacer precio, le va a cobrar el doble para que apoye a Netanyahu. Y por último quiero decir, porque ¿cómo podemos sin fútbol? Nuestros dos amores, se tiza entre el presidente del Betar y la barra brava y la familia. Se están matando, pero matando. Mientras tanto, Betar no está ganando. Hoy juegan contra Hapoel Beersheva. Por supuesto, nuestro querido Hapoel Tel Aviv ayer ganó, salió de la zona del descenso, así que está todo bien. Y en la parte en Yiddish tengo para contar a Perale. Ok, a Sheinem Dank. Y bueno, vamos a resolver el Reteni. Ya acertó mucha gente, también Elías Eisenberg, muchísima gente acertó que cantaba Rabbeinu Tam, nuestra querida Java Alberstein. Y como estamos hoy un poquito apurados, vamos, Lucas, directamente a la parte en Yiddish. Y en la parte Yiddish, Vetzichtin. Yiddish redt as I grin, Yiddish like wait to sing, Yiddish red mommy, hat it say. Wir haben die ganze jüdische Show, ein Programm von Argentinier Ivo, für alle Liebhabers von Yiddish. Yiddish was a waiting pain. Und jetzt auf Jiddisch. Euer einziges Programm ist gewidmet Itzik Mangern, wenn dem 21. Februar 1969 ist Nifter geworden in Israel. Doch bin ich stark maskim mit dem Parlament in Rumänien, was hat bestimmt, als sein Geburtstag, dem 30. Mai, und Manger ist geboren geworden dem 30. Mai 1901, ob der Parlament in Rumänien bestimmt, als
in der nationaler Tag von Jiddisch in Rumänien ist 30. Mai. Und Manger hat in sein Lied definiert, wegen was singt er. Sein Lied Lomische Singen wird für uns vorlehnen Manger allein. Lukas Lomirern Manger. Lommersche singen, pushet en prost, von alts, was es heimisch lieb en teier, von alte Bettler, wo schelten den Frost, und von Mammes, wo's benchen durchs Feier. Von Urme Kalles, wo steh mit Licht, war blinde Spiegeln spät bei Nacht, und jede sucht durchs nunte Gesicht, wo's hat ihr Liebe ausgelacht. Von Geurl Warfer, wo's Reden verstellt, und Narren die letzte Groschens aus, bei Agunes, wo schelten die Welt und gehen durch Hintertieren araus. Von Diensten, wo's Horben bitter schwer und behalten den besten Bissen, war die Sellner, wo's kommen bei Nacht, die Balabatten sollen nicht wissen. Lommersch singen, puscheten Prost, von alles, wo's heimisch, lieb und teuer, von Urem und Mammes, wo schelten den Frost, und von Betlers, wo's benchen das Feier, von Mädlich, wo's warfen Sommerzeit, Mamserem hinter fremde Tieren, und Zittern vermundierte Leid, wo's kennen der Fahr entwiese Pieren, von Katharinkes, wo's krippen schwer, Freitag bei Tucken, Ureme Häufen, von Ganovem, wo's hom verpasst, und Mosen über die Dächer antläufen, von Schmattekläuber, wo's grabenen Mist, und meinen, sie werden an Neuzer gefinnen, von Dichter, wo's hom gegläubten sist, die Stern und seinen Arupfen Sinnen. Lommersche singen, puscheten Prost, von alles, was heimisch lieb und teuer, von alte Leid, wo schelten den Frost, und von Kinder, wo's benchen das Feier. Is Sergio, lo mir Herren, wie Manger hat gebeten, lo mir singen Manger, en lo mir singen Joselber. Joselber, entschuldigt, ich habe ein Mikrofon, merke. Joselber ist ein Lied von ein Mangers Lied und ich habe sehr lieb. Und es ist so etwas, Joselber, so viel Versies. Ich meine, als Joselber ist für Manger in euch für Folklore. Weil es so eine Sachversies. Ich will singen für euch die Mangers Versie, aber der Refrain ist ein bisschen folklorisch. Ich habe gern das Lied schon von 70 Jahren zurück. Emetzer Kontrachten, 70, 70, redet glatt also. Und ich will euch geben die Reihe. Das ist Joselber 78, nein, dem Jahr 78, Lukas. Dem 78 platt, wo ich hab gehört, wenn ich hab gehört 2 Jahre oder 3 Jahre. Und lo mir schön noch eben. Die Musik ist von Hennig und unsere Studenten haben das gehört. Wer ist gewesen auf dem Seminar? Der Musiker, was hat mitgearbeitet mit Moshe Broderson in Azazel, in Ararat und Manger
pflegt schreiben Lieder für die Spektaklen. Lo mir gehen direkt zu der Versie una Moll, weil mir erklären die Theories, von wann nimmt sich der Josselber, was es wird, mir sollen widmen a speziellen Fragment in a später dicke Programm. Als was Manger hat geschrieben, hat zu tun mit der Geschichte von Jiden in Europa und mit jüdischem Folklore. Lo mir Josselber. Entschuldigung. Heißen ich Josselber und ich diene in Militär. Stiefel trage ich am Mundier, leavdil wie ein Offizier. Josselber dient in Militär. Ay, Josselber dient in Militär. Ay, Josselber. Mach fin se ja tell. Josselber. Dient in Militär, geben bin ich a Schuster Jung, gelegt Podesh fürs Mittenzung. Ein Top ich hab ich a Schwert, Schusterei hab ich hindert. Josselber in dem Militär, Josselber, dient in Militär. Oi, Josselber, mach fin se ja tell, Josselber, dient in Militär. Mit dem Besem is mir gring, Kasarme sun ich sing, send ich sich die Besemschlag. Dank ich Gott, so fall zu die Nacht. Josselber dient in Militär. Josselber dient in Militär. Oi, Josselber. Macht von sie ja tell. Josselber dient in Militär. Geh ich mir in Gassarois und ich sich am Mädelhäus. Gib ich sich hier a Beug in a Pintel mit Neug. Josselber is in a Militär. Josselber dient in Militär. Josselber mach fin se ja tell. Josselber dient in Militär. Farwet sie mir in Kucherein. Gib mir Bromfen, gib mir Wein, gib mir a Bilke Fischen rein. Und was noch so ich euch nicht, Josselber dient in Militär. Josselber dient in Militär. Oi, Josselber, mach fin se ja tell. Josselber dient in Militär. Bravo, Sergio. Interessant, jüdische Soldaten mit jüdische General. Was tut sich in Israel auf Jiddisch, Itzikel? Auf Jiddisch also. Erstens, apropos Jahrzeit, die Tag ist gewesen der Jahrzeit, wo Igal Alon ist gestorben. Eine Sache. Zweitens, weißt du, eigentlich Shushan Purim. Es ist nicht so, man kann nicht da reingehen in Jerusalem. Die Polizei hat vermacht alle Wegen, bloß die, was wohnen in Jerusalem und die, was arbeiten in Jerusalem. Und sehr interessant, die Chassidim, zwischen die Charedim, ist so ein Unterschied. Wir erzählen ständig, es ist nicht dasselbe die litwische Charedim wie die chassidische Charedim. Das, wo sie gehen zusammen zu der Wahl in einer Partei, das ist Politik. Politik ist Politik. Aber die chassidische Rabbunen haben spät, aber sie haben verstanden, als man darf hören, was die Regierung sagt. Jetzt haben sie gesagt, dass man darf sich gehen kriegen. Vaccinieren. Ja, und sie bald
In alle Yeshivas und in alle Talmud Teures hat man gemacht, dass die Talmidim sollen sich vaccinieren. Und die Rabbunim haben herausgegeben, also, Pirem tun man nicht sich verschickern, das heißt, dass es nicht gewähnt kann, und Loyade. Aber euch hat sie gesagt, dass man dort nicht gehen über die Gassen, beten Geld für die Evionim, was ist am Minek in Purim, als die religiöse Bucherim gehen beten Geld für die Oreme Studenten. Das ist also in Purim, aber es ist gewähnt, wir halten, also man redet schon von einer dritte, also man wird sich davon geben, noch eine dritte Vakzin, weil es einen da, man redet von die Südafrikaner Mainze, von die britische Mainze, aber die Woche wird man ankommen zu knapp 5 Millionen Einwohner von Medinas Israel, die haben bekommen die erste Vakzin. Und das ist eine gute Psyre. Das heißt, man lernt sich scheren auf unser Bord. Derweil weiß man, steiere Chaverin. Wir haben gehabt kleine Schwierigkeiten auf der Eintiker Programm. Wir haben für euch abgesucht, ein spezielles Fragment auf Jiddisch, wegen Mangers sehr interessant Buch, von welchem unsere Studenten auf dem Seminar haben gelernt, das Buch von Ganeden. Und wir haben eine spezielle Künstler, was hat übergelegt, ein Fragment von einem Kapitel. Aber derweil euer Feind ist genug. Wir sagen euch zu, die kommende Woche in dem jiddischen Teil euch losnehmen ein Fragment von einem erstrangigen Schauspieler, was wird für uns vorlegen, ein Fragment von Mangers, eine wunderliche Arbeit. Wir werden sich heint gesegnen. Wir wünschen euch all das Gutes. A Dank, Lukas, für deine schwere Arbeit, was du hast da reingelegt. Die ganze Programm Anstellungen wird Lukas aufstellen auf unserer Seite. A Dank, Silvia, für deine Arbeit und Bemühungen. Vor sich abruhen Apotheke, Skumdir. Itzik, was sagst du? Also, wir haben eine gute Woche und wir dürfen sich noch hinten ein bisschen, noch ein Apotheke. Und Sergio? Vor allem, ich bin sehr zufrieden zu sein mit euch und seid mir alle gesund und stark Sinnfalter. Adank Neche, Adank Esther und ciao Silvia, sei gesund und stark. Seid gesund und stark, gute Woche. Und lass mir schließen, Lukas, lass mir hören den Schluss von unserem Einticker-Programm. Así finalizan Dinaye Yiddish Show y Die ganze Yiddish Show. Los esperamos el próximo domingo. Mirom Farendik Dinaye Yiddish Show und Die ganze Yiddish Show. Und mir warten auf euch die kommende Woche.